Así que, mi querido hermano, en el día de hoy vamos a hablar de que el amor tiene nombre. Sí, el amor tiene nombre. Y muchas veces nosotros solemos atribuirle ese nombre a varias cosas o personas en nuestra vida, pero no a la persona indicada. A veces nosotros solemos decirle mi amor o te amo a algunas cosas en nuestra vida, o amo ciertas cosas en nuestra vida o algunas personas en nuestra vida, pero sin conocer realmente qué es el amor. Es importante entender que el amor es Dios, que el amor es Jesús. La palabra dice que aquel que dice que ama, pero que aborrece a su amigo, no conoce el amor, porque Dios es amor. Por ende, nosotros debemos aprender ese gran principio. Isaías 9:6, mi querido amigo. Acompáñeme en esta mañana a ese pasaje de Isaías 9:6, donde la palabra nos da un panorama para darle inicio a este devocional. Es importante entender cada día que la palabra de Dios es nuestro enfoque, ¿no? Y que el amor es la base de toda sociedad. Que el amor nos hace justificarnos día tras día en la presencia de Dios. Que nosotros debemos estar fortalecidos siempre por medio de ese gran vínculo que Dios nos ha dejado. Que Dios nos fortalece día tras día a través de este gran principio. Y la palabra nos dice en este pasaje de Isaías 9:6 de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que muchas veces nosotros buscamos cómo nombrar el amor. Y el amor es la manifestación, o Jesús es la efigie, la manifestación viva de lo que es el amor. Por eso Isaías nos dice cuáles serían sus atributos. Entonces encontramos que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dios, a través de Jesús, es admirable consejero. Son muchas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, son muchas las circunstancias que nosotros estamos experimentando día tras día, cosas que nos hacen perder la esperanza, que nos hacen sentir que se nos esfuma poco a poco de nuestras manos la tranquilidad, la sobriedad, pero nosotros debemos estar confiados en Cristo Jesús siempre. Día tras día debemos estar confiando en su poder, en su amor. Y a veces nosotros creemos que todo suele suceder de una manera inmediata, y tal vez a veces suceden cosas así. Y uno de esos casos es el caso de esta pandemia, que llegó a afectar de una manera inmediata, que cogió a todo el mundo desprevenido. Y entonces nosotros debemos aprender a confiar en ese admirable consejero. A veces nosotros, cuando estamos experimentando circunstancias difíciles, simplemente buscamos consejeros equivocados, pero nosotros debemos ir al admirable consejero en esas circunstancias de dificultad. Todas estas cosas que nosotros experimentamos, todo lo que suele suceder de manera inmediata, suele generar presión en nuestra vida, suele generarnos estrés a causa de las deudas o de las largas jornadas laborales para algunos de los que se encuentran ahí laborando aún, y que además de ello tienen que estar pendientes de el desarrollo estudiantil o el desarrollo académico de sus hijos. Entonces esto les genera un poco de frustración, les genera un poco de estrés. Y este estrés simplemente va generando una ansiedad y una depresión que se convierten, o se han convertido en la última década, en un gran problema de salud pública.
El estrés es algo que está afectando a mucha gente, que no les permite desarrollar sus labores o poder desempeñarse tranquilamente en lo que hacen de una manera, digamos, potencial o algo muy efectivo, sino que van perdiendo, digamos, esa capacidad de desarrollarse plenamente en sus actividades diarias. Así que, mi querido oyente, lo importante en esos momentos de depresión es que encontremos un consejero, encontremos una persona que nos aconseje de la mejor manera. Pero nosotros a veces acudimos a personas equivocadas a pedir esos consejos, o acudimos a las fuentes equivocadas, porque a veces decidimos buscar fuentes en internet o personas que nos están dando consejos que no son muy convenientes para poder sanar todo lo que hay en nuestro corazón. La palabra nos decía hace un instante que Jesús sería llamado admirable, también sería llamado consejero, y en esta mañana vamos a enfocarnos un poco en esta primera parte del devocional en el admirable consejero, aquel que se encargó de dar consejos a muchas personas cuando se acercó a la fuente, a aquel pozo para tomar agua, o porque no lo hacía por tomar agua como tal, sino por darle un consejo a aquella mujer samaritana, para que ella pudiera encontrar la libertad, para que el mundo también entendiera que la salvación no había llegado de una manera egoísta para un solo pueblo, sino que se había manifestado para la salvación de toda la humanidad, para que todos entendieran que el reino de los cielos se había acercado, para que pudieran encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento que venía para cada uno de nosotros. Ahora, mi querido hermano, en esta mañana lo importante es que usted entienda que muchas circunstancias pueden estar en nuestro alrededor, que muchas cosas pueden estar fluyendo alrededor de nuestra vida, pero que nosotros debemos enfocarnos en sobrellevar cada una de estas cosas y entender que Jesús no rechaza a ninguno de los que le buscan, sino que Jesús busca que nosotros tomemos su yugo y tomemos su carga, que es ligera y fácil, y que dejemos lo nuestro, aquello que nos atormentaba en el pasado, aquello que simplemente no nos permitía avanzar, aquellas personas y circunstancias del pasado que simplemente atormentaban nuestra tranquilidad. Jesús nos dice: toma mi yugo, que es ligero y fácil. ¿Sabes? Su yugo nos invita a que perdonemos esas personas que nos hicieron daño en algún momento, que perdonemos esas circunstancias del pasado que no nos permitieron ser felices, que las dejemos en el pasado, que empecemos a construir una nueva historia, que empecemos a despojarnos de todas esas circunstancias que están llenando de veneno nuestro corazón. El amor tiene nombre y el nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, el admirable, aquel que nos fortalece, que nos guía. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 8. La palabra será libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, discúlpeme. Dice la palabra de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? Nosotros solemos ser muy soberbios. En ocasiones simplemente dejamos que nuestro corazón sea el que tome el control sobre nuestras decisiones. Pero la palabra de Dios nos invita a que nosotros seamos imitadores de Jesús, que imitemos a Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? Aún siendo esas personas, responsables del daño en nuestras vidas, aún siendo esas circunstancias que vivimos causantes de muchas frustraciones en nuestro corazón y en nuestra existencia, nosotros debemos perdonar, porque
nosotros, aún siendo pecadores, recibimos el perdón de Dios, recibimos la redención, recibimos ese auxilio espiritual que nos permitió ser mejores, que nos permitió deshacernos de muchas cosas, pero aún hay cosas de las que debemos deshacernos para estar firmes en Cristo Jesús, para estar enfocados en su gracia, para estar fortalecidos en Él. ¿Sabe? En el libro de Juan capítulo 6 versículo 37 encontramos algo muy importante. Dice la palabra de la siguiente manera, Juan capítulo 6 versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Cuántas veces nosotros versionamos el amor de Dios? Sí, es decir, nosotros vemos a alguna persona que nos hizo algún daño en el pasado o que nos cae mal, aunque eso no debería ser de esa manera, porque la palabra nos dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos, y cuando dice amar a nuestros enemigos no es que lo toleremos, sino que aprendamos realmente a sentir dolor por él, a sentir compasión por él. ¿Y cuántas veces nosotros vemos que se acerca alguien del pasado, o que revivimos alguna circunstancia del pasado y decimos, no, a mí ya no me duele, yo ya he perdonado, pero dentro de nuestro ser, en el interior de nuestra vida, está ese dolor, esa amargura, ese resentimiento, y lo recordamos con ese dolor, pero disfrazamos eso con sonrisas falsas. Es importante, mi querido hermano, que aprendamos a perdonar genuinamente. El arrepentimiento se dice que es la acción de dejar algo y no volverlo a hacer, ¿cierto? Y de la misma forma funciona el perdón. El perdón es esa función de nuestro ser que hace que una persona perdone, o sea, se deshaga de esos sentimientos y vuelva a amar, volver a amar. Y precisamente estamos hablando de que el amor no tiene nombre, de que el amor tiene nombre, y ese nombre es Jesús, de que el amor de Jesucristo está representado a través de cada uno de nosotros. Nosotros día tras día debemos reflejar ese amor a las demás personas. Y Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que si usted fue perdonado por Dios, ¿quiénes somos nosotros para autojustificarnos, para no perdonar a alguien más? ¿Quiénes somos nosotros para poner barreras entre las personas que Dios quiere redimir y las que Dios quiere acercar a su presencia? ¿Saben? Nosotros a veces decimos, no, es que yo no le hablo a esa persona porque esa persona me hizo mucho daño y ojalá se vaya al infierno, ojalá se pierda en el lago de fuego, ojalá se lo lleve el diablo, porque no hemos perdonado, pero decimos y hablamos de perdón, pero si husmeamos bien en nuestro interior, vamos a encontrar un lugar oscuro en nuestro corazón que no está dispuesto a perdonar, que no está dispuesto a dejar de costado esos resentimientos que albergamos una vez en nuestro interior. ¿Sabe, mi querido oyente? Si nosotros no perdonamos genuinamente, pues no podemos exigirle a Dios que perdone realmente todos nuestros pecados y que nos limpie y nos haga nueva criatura. Porque dice la oración que Jesucristo le revelaba a Pedro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es importante que nosotros empecemos a despojarnos del rencor, de esas fobias del pasado que no nos permitían avanzar. A veces
Nosotros estigmatizamos incluso lugares, estigmatizamos incluso circunstancias y no hacemos las cosas de alguna manera porque esa manera nos recuerda el dolor que experimentamos en el ayer. Pero mi querido hermano, es hora de sonreír, es hora de despojarnos del estrés, es hora de despojarnos de las circunstancias que estamos viviendo. Muchas personas están maldiciendo este año, muchas personas están renegando sobre este año por lo que está sucediendo y se están llenando de dolor, se están llenando de resentimiento, pero a medida de que nosotros aprendamos a ir al admirable consejero, podremos encontrar la paz, podremos sobrellevar toda circunstancia y podremos encontrar esa tranquilidad en nuestro corazón para poder ver las bendiciones de Dios que se acercan de manera desinteresada. ¿Qué quiere decir esto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué quiere decir buscar el reino de Dios y su justicia? Su justicia quiere decir que nosotros aprendamos a amar, a perdonar a aquellos que están cegados, porque son personas incrédulas que se dejaron influenciar por las pasiones de este mundo, que se dejaron influenciar por la oscuridad de su corazón y no permitieron que Dios obrara en ellos para que pudiera resplandecerles la luz y pudieran también hacer las cosas que nosotros hacemos en la luz, porque las cosas que hacen en la oscuridad simplemente los precipita a su autodestrucción, pero nosotros somos enfocados y construidos, reformados, transformados por Dios para que nosotros seamos la luz en medio de las tinieblas. Así que mi querido hermano, no deje que nada de esto tenga control sobre su vida, no deje que nada de esto gobierne más en su corazón, sino que entendamos que el amor de Dios es lo que debe aprender a gobernar nuestro ser. Dice la palabra en Lucas 15, en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraron diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Sí, muchas personas se distancian, y lo digo por experiencia, porque en ocasiones en el colegio, cuando yo estaba en mi colegio, cuando las personas hablaban de las personas que yo estaba a mi alrededor, con las que yo me relacionaba, pero daban un mal concepto de ellos, yo me distanciaba o veía que generaban, digamos, una especie de burla sobre esa persona, me distanciaba de esas personas. Y en ocasiones nosotros nos distanciamos de personas. Nos distanciamos de personas porque dicen que son pecadores, que están haciendo lo malo, que están haciendo tales cosas, pero dice la palabra de Dios que Jesús recibía esas murmuraciones que murmuraban de él y diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y sí, no era mentira que Jesús se relacionaba con los pecadores, que se relacionaba con los ladrones, con los adúlteros, con los fornicarios, con los leprosos, porque él no venía a reflejar su amor a los sanos, aquellos que no lo necesitaban. Él necesitaba dar su amor a aquellos que estaban carentes de ese gran amor, que estaban carentes de esa benevolencia, de esa tranquilidad y de esa paz que Dios podía brindar. Por eso, mi querido hermano, es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios, a escondernos en Él, a reflejar su amor, a ser imitadores de Él, día tras día poder reflejar su amor para que otras personas puedan entender que Dios es real y que nosotros podamos también encontrar esa tranquilidad, que si hemos experimentado estrés, que si hemos experimentado intranquilidad en estos días, podamos acercarnos al admirable consejero, el cual nos dará consejos a través de su palabra y nos dará la paz que nosotros tanto anhelamos. Como les decía, este devocional lleva como título El amor tiene nombre, y su nombre es Jesús, admirable consejero, príncipe de paz. Y hablando de príncipe de paz, nuestro Dios nos dice en la palabra, en el libro de Juan 14, versículo 1, de la siguiente manera. Juan 14, capítulo
Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que, mi querido hermano, en la casa de Dios, en el reino de los cielos, muchas moradas hay para nosotros. Debemos estar confiados en Cristo Jesús. ¿Sabe? Él nos trae, precisamente siendo ese admirable consejero, nos trae esa tranquilidad y nos dice: no se turbe nuestro corazón, que no esté lleno de angustia, que no esté lleno de tribulación, de expectativa por lo que representa la muerte, sino que estemos confiados en Cristo Jesús, que estemos afirmados en Él, que estemos ahí refugiados en su presencia, para que podamos ver cómo Él nos respalda día tras día. Que no se turbe tu corazón por medio de las circunstancias que estamos experimentando, que no se angustie tu mente por nada de lo que podemos estar viviendo en estos momentos, porque Dios es tu Padre, por lo cual Él te dará el sustento, por lo cual Él te dará protección, por lo cual Él estará cuidando de ti en cada instante de tu vida. Así que no dejemos que nada ni nadie se interponga en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, sino que podamos estar plenamente arraigados a Cristo Jesús, que podamos ver siempre su amor, su misericordia. Más adelante la palabra nos enseña algo muy interesante, y es que nosotros debemos entender que Dios es nuestra confianza, que Dios es nuestro estandarte, que Dios es ese Dios fuerte, ¿no? Porque a veces olvidamos que Dios es Dios fuerte. Y en otra ocasión les hablaré de lo que simboliza emplear la fe. Pero en esta mañana vamos a hablar precisamente del Dios fuerte. Hemos visto nosotros a lo largo de la historia terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones de volcanes y muchas otras circunstancias naturales que han afectado a la tierra a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, y podemos ver que son circunstancias que podemos vivirlas y que podemos sentirlas de una manera que nos hacen sentir frágiles, ¿no? Que nosotros sentimos que somos vulnerables ante muchas circunstancias, pero nosotros día tras día podemos confiar en que Dios nos da fortaleza. Aunque nosotros nos sintamos impotentes ante tales circunstancias, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es ese Dios fuerte, un Dios que no cambia, un Dios que cuida, un Dios que protege, ese castillo fuerte alrededor de nosotros. Por eso, mi querido amigo, mi querido oyente, no debemos dejar que la angustia, ni la frustración, ni la tristeza puedan tomar control en nuestra vida, que no tomen sitio en nuestros corazones. En Jesús nosotros encontramos a nuestro Dios fuerte. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Porque aunque el diablo pensó que le había vencido, Él fue hasta las profundidades de la tierra y tomó las llaves del Hades y venció la muerte para que nosotros pudiéramos ser más que vencedores juntamente con Él, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Así que nosotros no debemos dejarnos atemorizar. La fortaleza es lo opuesto a la fragilidad, a la debilidad. Por ende, nosotros necesitamos encontrar a ese Dios fuerte. Si nosotros entendemos que tenemos un Dios fuerte, nosotros podemos vencer la fragilidad y la debilidad de nuestra vida. Nosotros somos frágiles ante muchas circunstancias. Somos frágiles ante el COVID-19. Estamos teniendo muchos cuidados porque tenemos ese temor a esa fragilidad. Y nos sentimos muy vulnerados. Pero Dios es nuestro Dios fuerte, nuestra fortaleza, nuestro estandarte,
nuestra guía, aquel que nos embiste, que nos reviste de su verdad, aquel que nos fortalece ante muchas circunstancias en las cuales nosotros nos sentimos impotentes y creemos perder el control. Quiero que usted me acompañe al libro de Isaías nuevamente para que recordemos eso. Isaías 9 nos dice que nos es nacido un niño, ¿cierto? Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Tenemos un Dios fuerte, un Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, así como nos lo dice Salmos 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Es tu pronto auxilio, mi querido oyente. Jesús es tu pronto auxilio, Dios es tu pronto auxilio. Así que no dejes que esas circunstancias que te hacen parecer que ya estás al borde del abismo, al borde del colapso, te ganen, sino que puedas estar confiadamente en Dios, el cual te sostendrá. Por tanto, no temeremos, dice la palabra, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. Realmente necesitamos que nuestra fe se ejercite. Y nuestra fe no necesita ser gigantesca, nuestra fe necesita ser diminuta como un grano de mostaza. Entonces, si no tenemos el tamaño de un grano de mostaza en nuestra fe, ¿qué necesitamos? Vencer la incredulidad que hay en nosotros. Empezar a despojarnos de tanta intranquilidad. Empezar a despojarnos de todos esos pensamientos de muerte, de todos esos pensamientos de vida, de esos pensamientos que atacan nuestra vida, que nos hacen sentir que nosotros no somos esos hijos dignos de Dios. Mi querido amigo, mi querido oyente, nosotros debemos entender que si nosotros encontramos ese Dios fuerte, que nosotros encontramos esa paz que Dios nos da, podemos entender que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de esta gran tribulación. Porque aunque muchas personas sienten paz, otros sienten esa tribulación en su corazón que no les permite estar confiados, que ven que sus familiares tienen que salir a la calle constantemente y se aterrorizan a sí mismos diciendo: ¿en qué momento va a llegar el virus a atacarnos a nosotros? Mi querido hermano, usted no tendrá temor de malas noticias. Usted es vida y Dios ha dicho que los que creen en su nombre, señales le seguirán. Y esas señales serán aquellas que impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Declare la palabra. No espere que otro personaje que esté en el escalafón humano de santidad más arriba que usted, que tiene una super iglesia, una mega iglesia, que tiene un cargo, sea el que declare la palabra, sino aprenda a declararla usted, porque usted cree en su nombre. La palabra no dice aquellos que tienen un título de pastor, aquellos que tienen un título de evangelista, aquellos que tienen un título de predicador, son los que podrán imponer manos, sino los que creen en su nombre. Aquellos que creen en su nombre, son estas señales le seguirán. Impondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así que en este momento, usted que tiene un familiar enfermo, imponga sus manos sobre él, porque va a empezar a sanar en el nombre de Jesús. El amor tiene nombre y es el nombre sobre todo nombre.
el nombre de Jesús. Así que declare ese nombre, declare el nombre de Jesús sobre esa enfermedad, declare el nombre de Jesús sobre ese cáncer, declare el nombre de Jesús sobre esa aflicción, sobre ese problema económico. Hollarán serpientes y escorpiones. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño, dice la palabra. Crea en el nombre de Jesús. No crea en el nombre de un referente espiritual, sino crea en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Es la visión la que necesitamos, esa es la visión que necesitamos, el nombre de Jesús. La visión es Jesús, nada más que Jesús. Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Así que confiemos en Cristo Jesús. Confiemos en que Dios puede desfragmentar cada una de esas cosas que estamos viviendo. Usted está experimentando angustia en este momento. Imponga sus manos, eleve su oración sobre esa angustia. Usted está experimentando estrés en este momento, pues eleve oración. Porque Dios traerá paz, príncipe de paz. Él traerá tranquilidad a su vida. Reprenda ese cáncer. Reprenda esa leucemia. Reprenda esos síntomas de muerte que usted está experimentando. Si usted tiene problemas pulmonares, reprenda esa enfermedad en este momento. Usted tiene la autoridad. Si usted cree en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, usted puede ver esas señales que le siguen a usted, porque usted cree en su nombre. Esas señales le seguirán, dice la palabra de Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11. Sí, mi amigo, sí, mi oyente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ese es nuestro admirable consejero que en esta mañana de martes 19 de mayo nos está diciendo: estará contigo cual poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Tropezarán, experimentarán confusión, dice esa palabra en Jeremías. Así que usted aprenda a confiar en Dios. Aprenda a poner sobre Jehová su carga. No deje que nada ni nadie lo aparte de él. Así que en esta mañana vamos a orar para que la presencia de Dios esté posándose sobre cada una de esas personas que están experimentando dolor, que están experimentando angustia, esos problemas que están experimentando algunas familias, para que Dios traiga tranquilidad. Pero recuerde lo que dice Salmos 91, y eso son promesas para usted, mi querido oyente. Son promesas para usted. Y si usted está diciendo, bueno, yo hasta ahora estoy escuchando estos devocionales, yo hasta ahora estoy empezando a conocer de Dios, pues mi querido hermano, Dios está diciéndole: quiero hacerte parte de mi familia, yo entregué a mi hijo por ti, yo quiero protegerte, yo quiero generar cobertura sobre tu vida. Y dice la palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que está cerca de su palabra, el que está cerca de su protección, el que está cerca de su verdad, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que todo lo puede, es decir, el Todopoderoso, es decir, el gran Dios, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, admirable. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Diga eso, mi querido oyente, declárelo en esta mañana. Diga que Dios,
que Jesús es su esperanza, es su castillo, es su Dios, ¿en quién confiará usted de aquí en adelante? De hoy en adelante usted confiará en Él. Y usted confiará en su verdad, en sus principios. El amor tiene nombre. Y Dios le ha amado a usted con amor eterno. Así que mi querido oyente, gracias por sintonizarnos en esta mañana. Gracias por estar en sintonía de emisora Vino Nuevo. Deseo que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es José Luis Lemus y estuve acompañándolos a lo largo de esta hora. Bendiciones y que Dios le bendiga grandemente en este día. Que usted pueda entender sus principios. Recuerde que Dios es su consejero, que Dios es su amor, que Dios es su fortaleza. No olvide esto, medite en ello. Si nosotros meditamos en la palabra se hace más real para nosotros. Para que nosotros podamos estar firmes en Dios, necesitamos meditar de día y de noche, nos lo dice Josué 1:9 y 1:8. Meditemos en la palabra, esforcémonos y seamos valientes. Así que mi querido oyente, bendiciones, que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca y que tenga usted un día rico en bendiciones.